dar una primera atención, pero en comunicación siempre del referee. Esto tiene que venir desde antes de la pelea. Quiere decir que desde el pesaje debe de haber comunicación tanto con los peleadores como con el referee para saber en qué condiciones son en las que se están subiendo a pelear. Si existe una deshidratación moderada de alguno de los peleadores, debemos de entender que están en esa pérdida de agua, que nosotros somos más de un 60% de agua. El cerebro tiene como colchón o amortiguador agua alrededor, adentro de la bóveda del cráneo. Si existe una deshidratación moderada, entonces estaríamos viendo que también el cerebro pierde agua. Hay dos cosas que el cerebro ocupa para poder trabajar de la mejor forma, y esto es azúcar y oxígeno. Y el oxígeno está en el agua también, entonces debemos de mantener un buen equilibrio hidroelectrolítico en todos los boxeadores. Si bien la tarea de buscar un déficit neurológico es desde que se llegan a presentar en el pesaje. Si el peleador tiene algunas secuelas de peleas anteriores, yo debo de darme cuenta de cuál es el historial que tiene, si ha sido noqueado, si ha tenido peleas en las que ha sido castigado severamente, en las que a lo mejor solamente se está presentando porque le dieron un compromiso de último momento y lo tienen como con licencia y lo quieren subir. Tenemos que ser muy apegados al reglamento para poder decirle a ese peleador que no está en las condiciones ni en la capacidad de poderse subir a pelear. Muchas de las veces nos toca cancelar o tumbar algunas peleas porque sucede esto, que uno de los peleadores viene en una desventaja bastante marcada en relación a otro peleador que viene muy bien trabajado y que viene en las condiciones y características para poder hacer su pelea o compromiso. Muchas de las veces sucede así. Hagamos que no sucedan esas cosas. Si bien cuando existe un knockout efectivo, lo primero que tenemos que ver es que ese paciente, en este caso el peleador, pueda respirar autónomamente y que tenga una respuesta en la ventilación que está haciendo, que respire y que tenga pulso. Si no existe pulso y no respira, nos vamos a ir al protocolo que acaban de pasar, que se llama reanimación cardiopulmonar. Pero si en las condiciones en la que haya sido un fenómeno del golpe, que es un traumatismo cráneoencefálico, haya caído de su propia altura y con el fenómeno de latigazo su cráneo haya golpeado al suelo de la lona, entonces tenemos que entender que si él perdió líquido y está en una poca o corta recuperación, puede existir la probabilidad de que el cerebro, que necesita un cojín o un resorte o un amortiguador de agua, si no está suficiente, puede ocurrir que el cerebro golpee adentro y esto provoca una confusión, que a lo mejor no voy a ver un reflejo tan rápido ni tan extremo como poder ver que pueda vomitar en proyectil en el momento, pero sí puede haber una secuela o un problema, no nada más ahí en ese mismo momento donde ya se le da o el término al combate, sino que cuando bajan del ring posiblemente puedan desvanecerse, perder el estado de alerta en el área del vestidor, o peor aún, que terminaron su pelea, llega con la persona que le contrató para la pelea, le dan sus centavos y lo mandan en camión 14 horas hacia otro lugar y posiblemente nunca lo volvamos a ver. Y sabemos que antes de la pelea teníamos que hacer una evaluación neurológica de él, por lo que les estaba explicando, que durante el combate, si fue castigado, debemos de saber y entender que puede existir un problema de una confusión y que el posterior, es decir, después del combate, puede presentarse, ahora sí, los efectos. Y ahí, si él no está cercano a nosotros, pues no podemos hacer un buen diagnóstico como para orientarlo a que se haga algún estudio o que lo revisen en un área o un centro de salud que sea acorde al golpe que tuvo. Si necesita de estudios como una tomografía o algún otro procedimiento de hospitalización, entonces tenemos que ser lo más congruentes y saber que si ese peleador tuvo una confusión, un knockout efectivo, lo tengo que tener al menos en observación. Si yo en el momento decido como médico de ring que ese peleador
ya no va a continuar el combate, tengo que entender que lo tengo que tener en una observación las siguientes horas, al menos 6 horas. Si yo no lo puedo tener en evaluación ahí, lo tengo que mandar a un hospital para que puedan evaluarlo y hagan esa visualización y que puedan darle el seguimiento posterior. Si yo voy a estar en la mesa de ring y no puedo estar atento a lo que esa persona presenta de síntomas después, muy necesariamente tengo que hacer una orden hacia los paramédicos para que puedan llevarlo a un hospital el más cercano o el que haya sido contratado para el evento, con la condición de que pueda dársele una atención y que si llegara a presentar ahora sí un problema de un traumatismo craneoencefálico, puedan darle la atención que es debida. ¿Okay? Parte de las cosas que uno cuando sube al ring tiene que evaluar en lo neurológico, muy seguramente ustedes han visto que los médicos que son solicitados a subir al ring llevan su pupilera y lo primero que hacen es evaluar cómo están las pupilas de los ojos. Sin embargo, hoy tenemos que las luminarias que están en el evento son demasiado incandescentes que pueden hacer un falso positivo, es decir, con la luz muy intensa, las pupilas se hacen chiquitas y posiblemente no pueda yo hacer una evaluación por esa luz tan incandescente que está. Entonces lo correcto sería buscar datos sugestivos por lo que llamamos cinemática de trauma, es decir, el golpe que recibió, todo lo demás que les acabo de describir con el fenómeno de latigazo, incluso que haya estado ahí momentáneamente con una respiración o jadeante o roncante, debo de entender que momentáneamente el cerebro se desconectó, o sea que tuvo una confusión y por eso es necesario poder hacerle una evaluación arriba del ring para detener el combate, sacarlo del ring y llevarlo a un lugar de una siguiente evaluación, que puede ser dentro de los vestidores, en un área segura dentro del área del evento, o mandarlo en la ambulancia y hacer una evaluación durante el traslado hasta el hospital. Esas son las pautas importantes de esta área como médico de ring. En lo neurológico, muy seguramente si yo tengo a alguien que fue conmocionado, es decir, recibió el golpe, se desconectó, cayó, le pararon la pelea, pero momentáneamente regresó, yo tengo que darle un tiempo y espacio para poder hacer una evaluación, saber y poder preguntarle a él si sabe dónde está, si sabe lo que le pasó, cómo se llama, muy seguramente tenemos en la hoja, cómo se llama, dónde nació, cuántos años tiene, y podemos hacerle esas mismas preguntas y mantener una congruencia en el cerebro y la lengua. Si eso de primer paso está bien, lo podemos incorporar y mantenerlo sentado al menos un tiempo después. Puede ser 40 segundos en lo que haga en el veredicto. Podemos entonces, si no hay la suficiencia para poder hacer una evaluación ahí, no vamos a tener que esperar tanto tiempo. El veredicto se va a dar arriba del ring, entonces yo tengo toda la facultad para poder agarrar al paciente junto con los paramédicos y llevarlo a otro lugar seguro para que todo el evento continúe. Pero yo como médico de ring tengo que hacerme cargo de ese paciente que tuvo una conmoción. Entonces, en el sentido estricto, tenemos que ir evaluando incluso la coordinación, que el cerebro no esté desconectado de los brazos y piernas y que exista una recuperación completa. Eso pasa en los knockouts defectivos. Así es, así es. Tiene parte del protocolo que estamos implementando es cómo la mesa de comisión en conjunto, incluso de las esquinas de los dos lados, porque los dos lados, a pesar de que están en el combate, quieren ganar. Pero sobre todo, si le preguntamos al manejador, al entrenador, al second, todos van a coincidir en que quieren la salud del boxeador. Y a la hora que sucede que gana su peleador, se emocionan tanto que al otro, hasta que no lo ven momentáneamente que no responde, todos se queden en silencio, todos se queden atentos a qué está pasando, y ahí es entonces donde se toca el corazón y aquí empieza el remordimiento de qué le pasó. Antes de que suceda eso, podemos acercar a las esquinas, a los secos o a los manejadores a que sepan qué hacer. Por eso es
de invitación a que conozcan el protocolo de actuación, no nada más del médico de ring, porque esto es integral, es jalar al referee para que sepa qué hacer, cómo acomodar sus cervicales, cómo poder ayudar a que pueda haber una buena respiración, de que si existe un problema en el corazón, podamos hacer una actuación rápida y poder hacerle un apoyo como lo que están aprendiendo ahorita de reanimación cardiopulmonar. En la otra parte, viendo que puede respirar y el corazón está latiendo, entonces sabemos que si respira, el oxígeno puede llegar al cerebro a través de la circulación del corazón, que está completamente en la circulación. Entonces, tendríamos que buscar en lo posterior, no en lo inmediato, que haya no un problema del cerebro. Por eso la validez que nosotros podamos hacer en una revisión neurológica no nada más es durante la conmoción por el knockout efectivo, tiene que ser un tiempo después, y esa es tarea también de la comisión en volver a tratar de buscar la comunicación con el peleador. Si es local, completamente de acuerdo que lo puedan volver a citar en el área para poder hacer otra nueva evaluación o mandarle pedir estudios. Y si es de afuera, es importante tener una comunicación con la comisión de origen para poder tener esas preguntas efectivas de que el peleador llegó a su ciudad con bien y que continúa con bien. Parte de lo de la Federación de Comisiones es que busquemos una real y efectiva comunicación en todo aspecto, principalmente viendo por la salud del peleador. ¿Preguntas hasta aquí? Adelante, Claudia. Si por ejemplo mi peleador fue bloqueado y va a viajar al otro día, que casi siempre es en la mañana, ¿qué debemos hacer? O sea, ya viendo la salud de él. Lo correcto sería que si fue con una conmoción, los protocolos del hospital nos dicen que debemos de tenerlo en observación al menos 6 horas. Si no hay ningún dato de gravedad en lo que sucedió como cinemática, entonces le podemos dar una alta, pero con toda la condición de que adelante otro médico lo pueda reevaluar, al menos en 48 horas después. ¿Por qué? Porque los datos de un problema a nivel cerebral puede que no se reflejen en las primeras 6 horas y que pueda tardar un poco más. Entonces sí es importante poder hacer una relación. De hecho, lo correcto es que ese peleador que llegó de fuera trae una salida médica o un permiso único de salida médica. Es decir, un doctor lo revisó, le hizo todos sus signos vitales, le da una aprobación para que pueda viajar, pelear y que pueda regresar a su lugar. La tarea y compromiso del médico que lo recibe en el lugar del evento es que pueda poner en un apartado si el peleador recibió castigo, si el peleador recibió alguna atención, ya sea del médico, de la ambulancia o de un hospital en el que hayan sido trasladados. Pero sobre todo las recomendaciones, y no nada más del puro descanso, que ese es obligatorio. Después de una pelea de 4 rounds, tenemos que dar forzosamente un descanso por el esfuerzo que haya hecho el cuerpo, no nada más de que haya recibido castigo, sino todo lo que se preparó para poder llegar a su compromiso. Entonces tenemos que darle forzosamente un descanso, y eso puede ser de 4 días por round. Es decir, si mi peleador peleó a 4 rounds, 16 días como sugerencia. Mi recomendación profesional es buscar que la primera semana, es decir, los primeros 7 días, no haga nada de ejercicio, nada, que solamente se dedique a hacer su vida cotidiana, que vaya, duerma, se alimente, que se hidrate, que mantenga una relación de descanso relativo. Pero después de los 14 días empieza ahora sí una reevaluación del médico de la comisión de origen. Y si quiere volver a empezar a entrenar, que se espere hasta el día 21 para poder retomar las acciones de otra vez entrenamientos, de acondicionamiento físico, resistencia y todo lo demás que es acondicionamiento físico, y que sus sparring para un siguiente compromiso sean al menos en 45 días después. Esa es una sugerencia profesional. Sin embargo, 4.
4 días por round es una sugerencia. Si es noqueado, No, Si estamos hablando de 4 rounds en los que haya peleado. sí, o sea, sin peleado. knockout, Pero si es knockout, ¿cuánto tiempo? hasta 45 días, que era lo que estaba explicando. Tienes que hasta 60. Inhabilitado, sin hacer ningún tipo de ejercicio, esfuerzo físico. La recomendación es que primero, si fue noqueado, haya esta evaluación que acabo de explicar. 12 hasta 48 horas de una evaluación por un profesional de la salud. Especialista preferentemente, pero si tienen un buen médico que sepa reconocer todos los datos sugestivos de un traumatismo craneoencefálico que pueda ir en evolución desfavorable, entonces ese médico tendrá las características de poder mandarlo a un lugar para estudios o para un procedimiento después. Pero si no, no lleva una hospitalización en las siguientes 12 horas hasta 24 horas, sin problema puede estar en observación y la recomendación es la misma, que lleve los primeros 14 días de reposo relativo, es decir, que no haga acción de esfuerzos físicos, cargar cosas, empujar, brincar cuerda, todo eso se queda al menos por 14 días sin nada. Hidratación, buen descanso y una vida normal dentro de casa, sin esfuerzos, preferentemente de no manejar largos trayectos, preferentemente de no hacer esfuerzos físicos. A partir del día 20-21, entonces sí pueden empezar una actividad, pero esa actividad no va a ser intensa, es decir, no se va a hacer sparring, va a ser una actividad de inicio de acondicionamiento físico, caminar, medio trotar y hacer algo de esfuerzos para fuerza, para resistencia. Eso sí, a partir del día 40, entonces pueden empezar sparring. Eso es una sugerencia profesional. Oye, doctor, pero por ejemplo, estás hablando de un paciente que lo noquearon, un paciente que lo noquearon, quedó con una conmoción. ¿Le das hasta 3 meses? Sí, no, tiene que ser de acuerdo a la evaluación. Por eso decía, la suspensión que yo como médico le vaya a dar tiene que ver con las características de signos y síntomas que haya salido desde el ring. Así es. Y yo, por ejemplo, en Ensenada lo que hago es, si ese peleador es de mi localía, le tengo que forzosamente en los siguientes 2 meses hacer una resonancia, o lo puedo hacer cada mes viendo el seguimiento que tenga. Y obviamente las características con las que haya sido noqueado. Si este peleador no tiene las características suficientes y que el castigo que haya recibido fue bastante cruento, entonces sí, tengo que suspenderlo indefinidamente, no nada más los 3 meses. Tengo que volver a hacer una reevaluación para poder volver a otorgarle una licencia y una salida médica para que pueda tener un compromiso. Sí, doctor, otra cosa que yo veo en el día a día. El paciente, el boxeador, cuando no dio el peso, lo mandan a correr para que se baje de peso, se deshidrate, y ahí estamos perdiendo una gran cantidad de líquidos en el organismo. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué como Fecombox no se trabaja como trabajamos? Yo soy Aymar, que pidemos ese protocolo de no bajarlos más de determinados kilos, porque a veces por la cuestión de la presión de prensa, de promotores, de televisión, les vale porque ya está el contrato, ya está todo pagado, y lo hacen que bajen kilos, y el día siguiente lo pelean, y se noquea y queda mal. Desgraciadamente es una mala práctica. ¿Quién es el que la aprueba? La comisión local. No solamente es que Fecombox tenga esa aprobación o que apruebe como tal esa práctica. La comisión local, y con lo que les estoy explicando, es buscar una reflexión, hacer conciencia de que cuando los peleadores lleguen, yo soy la máxima autoridad como médico de ring en decir, no estás con las cualidades ni la capacidad, menos el compromiso de llegar a tu pelea en las características que se te contrató. Si tú por indisciplina, por lo que fuera, que pueden ser muchos pretextos y justificaciones, no llegaste a tu compromiso en el peso que es y te quiero mandar a bajar 3 kilos en menos de una hora que se le otorga después del pesaje donde no dio el peso, estoy yo faltando a mi compromiso ético como médico. Si bien
no está tan descrito y no hay tantas publicaciones, pero lo correcto es decirle a los manejadores, entrenadores, que un peleador en un mes no debe de bajar más de 3 kilos como sugerencia. ¿Por qué? Existen daños secundarios que no se van a ver reflejos en el primer momento, van a ser trascendentales, es decir, en el siguiente año ya no va a tener la misma forma de poder reaccionar ni tampoco su cuerpo va a ser el mismo. Entonces debemos de cuidar esa parte. Yo como autoridad tengo toda la facultad, de acuerdo a mi reglamento local, en decir que esa pelea, a pesar de que llegue la promotora, la televisora, el que ustedes gusten y manden, no le voy a poner nombre, pero si me llega y me dice, tienes que hacer esto, entonces yo no soy la autoridad, simplemente sería alguien que me están moviendo para poder hacer la voluntad de otra persona. Si yo hago valer mi autoridad y yo busco la forma de proteger principalmente al boxeador, que eso es lo que nos tiene aquí, el buscar la promoción a la salud del boxeador. Si yo no busco esa forma de protegerlo, entonces ni siquiera estoy haciendo valer mi autoridad, estoy dejando que otra forma me pisotee y que no tengamos ni credibilidad ni confianza, y todo se ve reflejo en que si ustedes les preguntan a una promotora internacional ¿por qué no vas a México? Es porque dicen, pues porque los jueces, comisionados y todo lo que está ahí no es confiable. No es confiable y por eso no vienen a hacer esas promociones grandes o internacionales. Entonces, si nosotros no hacemos valer la autoridad de un reglamento para poder mantenerlo como es y no hacemos las cosas como es, entonces estamos faltando al profesionalismo, estamos jugando a que hay algo de box y eso demerita el deporte y el profesionalismo, además de que existen en todos los lugares, como todo existe en la Viña del Señor, en que hay personas que no tienen disciplina y si llegan y dicen te voy a ofrecer 10, pero llegan y dicen no, pues ya me lo gasté, tengo que ir a presentarme, pues aquí estoy, si me dejas pelear bueno y si no, mejor para mí, yo ya recibí, ya gané, entonces ya no tienen compromiso. Las comisiones de origen que le dio la licencia a ese peleador deben de ser sancionadas. ¿Por qué? Porque no están en las características y hay muchas cosas. Peleadores de muy tardía edad, peleadores de muy bajo peso que están contra pesos muy altos, que están en incongruencia de categoría y que las comisiones lo aprueban por guardar silencio. No hacen valer su autoridad como comisión y entonces sucede eso, que ya no hay confianza. Y dejen ustedes el prestigio del box en México. Podrá haber peleadores de talla internacional, pero si ustedes le preguntan a alguien internacional de México una opinión, van a decir que no somos confiables. Busquemos mejor la forma de llevar el reglamento al rectángulo, ahí al cuadrilátero, y que todas las acciones que están haciendo hoy se llevan de tarea, sean puestas en cada una de sus comisiones. Perdón. Sí, como dice el chequeo en el pesaje, ¿sí? Es muy engañoso también a veces para los doctores, en cuestión de que para el día de la pelea, al siguiente día, muchos ya con el pesaje, con eso tienen, pero se nos han puesto a veces medio bravos los managers o a veces las promotoras de que se les cheque el día de la pelea, que se les haga un chequeo médico a todos los boxeadores los que van a pelear. Sí. Y de hecho en el pesaje salen bien y el día de la pelea ya llegan mal. Muchos no se hidratan lo que es, o a veces por hidratarse se descompensaron y van peor. Se han caído varias peleas con nosotros de que no, es que yo esto, que porque son marcas patrocinadoras o porque están invirtiendo dinero, porque nos ha visto a veces como comisión y hemos tumbado varias peleas. Llegan con fiebre. Sí, incluso con una diarrea del viajero. Llegan con fiebre. Totalmente de acuerdo. El doctor no sube, ya porque lo patrocina por tal marca, le dije, ni modo. Dice el doctor, no pelee y no pelee. Correcto. Y es lo que le digo, muchos en el pesaje, nosotros checamos antes del día de la pelea también, presión y todo. Ha habido muchos que llegan con fiebre. Sí. O se pasan en lo que es la tabla de tolerancia. Bueno. Y ahí es un peligro.
Sí, También. sí, claro, pues hay una discrepancia en las categorías. Totalmente de acuerdo, y cada comisión es autónoma para poder designar si realmente se deba de tener esa tolerancia en recuperación de peso. Hay ahí las cláusulas de un contrato. Por eso es importante también que si en su reglamento de su comisión local venga específico si ese contrato tenga que tener esa cláusula de recuperación de volumen, digamos, en el peso, porque pueden tener a lo mejor pérdida de puro líquido y la masa muscular es débil. Entonces la reposición de líquidos podrá aumentarle el peso, pero no va a tener el punch efectivo. Y eso es algo fisiológico, no va a suceder. Y por otro lado, puede existir una deshidratación severa con una diarrea por una intoxicación alimentaria o una infección bacteriana, y entonces definitivamente no te va a dar el rendimiento ni de un round, porque va a estar deshidratado y descompensado totalmente. Así que sí tiene mucho que ver con esa autonomía y con la reglamentación que tenga cada comisión. Si hacen valer su reglamento, tiene que ser así, autoritario, porque el reglamento lo tiene que hacer así. Y es que, como dice, que no vienen a veces de otros países que porque no hay confiabilidad, no es que no haya confiabilidad, sino que muchas veces no los dejamos hacer lo que ellos quieran. Correcto. Quieren venir ellos a hacer su récord nomás. ¿Sí? Hay cuestiones de que llegan, no traen ni salida médica, no traen ni licencia. Como autoridad. Vas a pelear, pero te van a hacer el chequeo médico a ti y todo, y si no estás bien, no subes. Perfecto. Y así lo hemos hecho, hijo. Lo ideal es que si llega un peleador emergente de último momento, ese que agarraron y no llegó con la licencia ni salida médica, la autonomía de cada localidad en la comisión tiene la facultad de poder decir te recibo, pero lo correcto es comunicarse con la comisión de donde viene para preguntarle si ese muchacho realmente estaba en las condiciones, y si no las tiene, no peleas, compadre. Pero si él, que es la autoridad de su comisión de origen, de donde viene el muchacho, da la aprobación y usted da la aprobación, lo correcto sería entonces no nada más hacer un chequeo de signos vitales. Hay que mandar a hacer un electrocardiograma, hay que hacer unos laboratorios para saber si está en las condiciones favorables. Claro está que si es de último momento, pues a lo mejor el recurso no les va a dar, ni los tiempos en que el laboratorio dé sus resultados. Pero hacemos valer a la comisión con restringirle el que no vienen a hacer lo que quieren hacer, porque no estamos jugando al box. Sí, al reglamento. O somos profesionales y nos basamos en las cosas profesionales, o seguimos jugando como en el amateur, en donde a lo mejor yo puedo concertar una pelea entre uno de un barrio y otro que me encontré por ahí de pasada y un albañil. Digo, por un decir, es un ejemplo, Pero no es si no por sabe cómo discriminar. viene. Pero yo no sé si el albañil me va a dar una cátedra de box a otro muchacho. Y digo, es un ejemplo nada más. O un cucharazo y a dormir. Y así podemos tener un talentazo, pero no es lo mismo tener un talento nato en ese sentido a alguien Un talento profesional que trabajado. lleva una carrera con un manejador profesional que tiene su licencia, tiene su salida médica, tiene una comunicación con su comisión y no anda buscando por dónde le puede comer a otros por solamente hacer un récord. Sí, así lo Vuelvo a hacen. lo mismo. Queremos proteger a nuestros peleadores, tenemos que buscar que sean disciplinados y que tengan realmente el compromiso y valor de ser en el deporte lo mejor posible. Y así lo hemos hecho también, y se les va a checar y todo. Y otra, pues es buscar que si yo soy profesional, no me tengo que amedrentar en No. decir no se puede, ni tampoco buscarle entre que sí, entre que no. O es blanco o es negro, pero es una decisión. Si le doy oportunidad, entonces, como dicen, le tomo las placas al tráiler y de ahí va a ser, ahí van a estar cayendo el mismo problema en cada ocasión, con cada función, con cada promotor, porque saben que en ese lugar hay apertura y que les hacen el paro, que llegan y les dan la oportunidad y otra vez les dan la oportunidad. Lo correcto es que la comisión se haga una postura firme y haga valer su reglamento y su autoridad. No hay otra cosa. Para eso estamos, para sancionar y tener esa credibilidad y confianza con el público, porque es al final de cuentas el que consume el deporte. Sí. El peleador, si tiene un compromiso y tiene una disciplina,
va a ser exitoso. Si el manejador es honesto, leal, disciplinado, va a tener un peleador que va a salir exitoso siempre. Y si tenemos esas formas ahí de recovecos que queremos comer, todo siempre va a estar mal. Todo el tiempo va a estar en buscar una atención, en buscar que algo, que me echen la mano y ándale. Y si no hacemos valer nuestra autoridad, pues nos van a brincar. Sí, y Nos así van a son, brincar. unos quieren llegar y hacer y deshacer. Muy bien. Dudas, preguntas, ya tocaron ahorita la campana y creo que vamos a pasar a la siguiente.